La Patria Sublevada, un podcast de Alfredo Silleta. Segunda temporada. En estos tiempos convulsionados, es bueno recordar al peronismo, la única revolución que tuvo la Argentina en el siglo XX, con marchas y retrocesos, con batallas ganadas y otras perdidas, pero siempre otorgando nuevos derechos a los más humildes. Crónicas para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Golpe de Estado de 1966, conocido luego como Revolución Argentina, colocó como presidente al general Juan Carlos Onganía. Esta vez, los militares no ocuparon el poder para entregárselo a la oligarquía nacional, sino que representaban a las empresas extranjeras, que desde 1958 en adelante venían manejando cada vez más los resortes de la economía nacional. El ministro de Economía fue el liberal Adalbert Krieger Bacena, quien aplicó el plan dictado por los monopolios extranjeros. El mismo consistía en congelar salarios, devaluar el peso en más del 40%, dar crédito a empresas extranjeras, pero negárselo a las de origen nacional, anular los aranceles aduaneros con el fin de modernizar la industria nacional, achicar bruscamente los presupuestos provinciales, con lo cual la economía del interior empezó a desfallecer. El imperio, esta vez, venía por todo. Ya no solo se prohibiría el funcionamiento del peronismo, sino el de todos los partidos políticos. Se perseguiría a los sindicatos y además se intervendría la universidad. Esta vez no había espacio para una pseudo-democracia como la que había funcionado de la caída de Perón. En la noche del 29 de julio de 1966 sucedió un hecho significativo en la Universidad Argentina. Hasta ese entonces, los universitarios vivían su propio mundo, donde elegían democráticamente sus autoridades, discutían libremente sobre la enseñanza laica o privada o los próximos pasos a seguir en la Revolución Cubana. Paralelamente a ese mundo feliz, la mayoría del país tenía vedado elegir a sus representantes, los militantes peronistas sufrían prisión, torturas y hasta desaparecían, como sucedió con Felipe Vallese, delegado de una fábrica metalúrgica. Esa noche, la policía no respetó la autonomía universitaria e ingresó a los claustros golpeando violentamente a estudiantes y profesores por igual. La jornada se la conoció como la Noche de los Bastones Largos, pero el enfrentamiento con los estudiantes no terminó ahí. El 7 de septiembre de 1966, la policía de Córdoba asesinó de un tiro en la cabeza al estudiante Santiago Pampillón, convirtiéndose en la primera víctima del régimen de Onganía. La muerte de Pampillón sirvió también para unir por primera vez la lucha de estudiantes y obreros, ya que el joven asesinado, además de estudiar en la Facultad de Ingeniería, era delegado gremial de la Fábrica de Industrias Kaiser Argentina, ICA. La Noche de los Bastones Largos fue el final de una época donde los estudiantes descubrieron la persecución política, la misma que sufría el peronismo de 1955. La Patria Sublevada, segunda temporada. La nueva política económica llevaba irremediablemente a un conflicto con los gremios, pese a la buena disposición del grupo que lideraba el Lobo Bandor. La primera gran huelga contra Onganía se produjo en el puerto de Buenos Aires, cuando el gobierno impuso el régimen militar a los obreros de la zona. La resistencia fue dura, pero en menos de 2 meses la conducción terminó en la cárcel y la violencia militar quebró la resistencia. Hacia febrero de 1967, el sindicalismo pactista reconoció que fue un error su posición acuerdista con el régimen y aprobó un plan de lucha que consistió en paros parciales y una huelga general de 24 horas el 1 de marzo y otra de 48 horas el 21 de marzo. La reacción de la dictadura fue violentísima. El gobierno dio a conocer un plan terrorista en los gremios y suspendió todas las personerías de los sindicatos. Horas después aprobó el Servicio Civil de Defensa, lo que posibilitaba el sometimiento al fuero militar de todo habitante mayor de 14 años. El plan de lucha, antes de comenzar, había fracasado. La política económica liberal y extranjerizante de Onganía se complementó con un régimen político interno recalcitrante y medieval.
La mayoría de los funcionarios, tanto civiles como militares, integraban los llamados cursillos de cristiandad, que realizaban retiros espirituales en cómodas quintas o estancias de la provincia de Buenos Aires. Estos cursillos religiosos habían nacido en Francia y mezclaban pensamientos monárquicos medievales, fascistoides y cristianos. Hay que destacar que la Iglesia, a través del Concilio Vaticano II, abría sus puertas al pueblo y a la llamada teología de liberación y la opción por los pobres. Escuchemos al padre Carlos Mujica. La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador. Ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplican los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo. Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, ya que precisamente dentro del movimiento peronista la clase trabajadora es la columna vertebral. Perón, luego de su frustrado regreso en diciembre de 1964 y el cruce con un grupo de sindicatos que bajo la conducción del Lobo Bandor comenzaron a negociar con el régimen, especialmente luego del golpe de Estado de Onganía, decidió jugar una nueva carta y apostar por la juventud, lo que él llamaría el trasvasamiento nacional. Merece recordarse que luego de la intervención en la universidad, muchos jóvenes empezaron a mirar con simpatía al peronismo, especialmente a los libros de pensadores nacionales como Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz, Rodolfo Puig Gros, Jorge Abelardo Ramos y Juan José Hernández Arraiz, entre otros. En febrero de 1967 se realizó un congreso de la Juventud Peronista en Montevideo. Allí Perón envió un documento que luego se lo conocería como el trasvasamiento generacional, donde invitaba a la juventud peronista a convertirse en la cabeza del movimiento justicialista. Perón decía: una de las mayores fortunas del pueblo argentino la constituye nuestra juventud, que en la lucha de todos los días está demostrando su madurez, capacidad y decisión inquebrantable de imprimir al futuro el hálito vivificador de sus ideales, esclarecidos por su pensamiento y ennoblecidos por su sacrificio. Las viejas generaciones tienen la obligación de dar paso a las nuevas, que representando el futuro son las encargadas de asegurar el destino de nuestro pueblo. Ello obliga a un trasvasamiento generacional indispensable. La patria sublevada. Segunda temporada. La política de trasvasamiento generacional produjo la formación de decenas de grupos juveniles que se declaraban peronistas, muchos de ellos dentro de la universidad. Los tres más importantes en aquel entonces fueron el UNE, Unión Nacional de Estudiantes, de origen cristiano, con Julio Bárbaro y los Ateneos de Rosario, Córdoba y Santa Fe; Guardia de Hierro, que comandó el gallego Alejandro Álvarez, uno obsesivo de la formación de cuadros políticos; y el FEM, Frente de Estudiantes Nacionales, una agrupación liderada por Roberto Pajarito Graboy, un gran orador que venía del marxismo y que en 1964 había sido el presidente del Centro de Estudiantes de Sociología, pero que, luego del golpe de Estado de Onganía, abrazó la causa del peronismo. Otro grupo no tan importante de esos años fue el JAEM, Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional, creada por Rodolfo Galimberti y la Federación Universitaria Nacional FUR, con sede en La Plata y fundada, entre otros, por Rodolfo Achem, Carlos Kunkel, del que participó Néstor Kirchner. El general Onganía soñaba quedarse 20 años en el poder, pero en mayo de 1969 el interior sublevado del país le dijo no. Todo comenzó en los comedores universitarios de Corrientes, continuó en Rosario con la muerte de un obrero y un estudiante, pasó a Catamarca, Tucumán, Salta, Río Negro y finalizó en Córdoba. En solo 2 semanas el régimen militar colapsó. El interior había dicho basta. El jueves 15 de mayo, en la provincia de Corrientes, los estudiantes se movilizaron cuando el gobierno decidió privatizar el comedor estudiantil.
La policía reprimió y murió el estudiante Juan José Cabral. La CGT local llamó a un paro de solidaridad. A partir de allí, los estudiantes de otras ciudades del interior llamaron a marchas y movilizaciones, las cuales fueron reprimidas violentamente por la policía, que dejaron decenas de heridos y muertos. Monseñor Devoto, obispo de Goya, junto a un grupo de sacerdotes del tercer mundo, manifestó: este es un conflicto entre quienes detentan el poder y los que quieren hacer uso de sus legítimos derechos a la libre expresión. Cuando un pueblo no puede canalizar sus aspiraciones por los medios habituales, es normal que busque otros para elevar sus reclamos. El interior estaba sublevado. Manifestaciones, incendios en las calles, destrucción de vidrieras, vuelco de autos y una furia popular que hará eclosión en Córdoba. En la Mediterránea, la CGT de los argentinos y la CGT de Azopardo anunciaron un paro nacional para el día 30 de mayo. Un día antes, el 29 de mayo, los obreros de las principales fábricas del cordón industrial de Córdoba marcharon hacia el centro de la ciudad en un paro activo organizado por los gremios. Entre las 11 de la mañana y las 14 horas se produjeron violentos enfrentamientos donde la policía debió retroceder. En poco tiempo, los barrios son tomados por los manifestantes. Se incendian ómnibus y autos, se rompen vidrieras y se levantan barricadas con postes de luz, alambres y materiales de construcción. Por primera vez, obreros y estudiantes lucharán codo a codo frente a las fuerzas del orden. Hacia las 17 horas el ejército decidió intervenir e ingresó a la ciudad. La resistencia durará horas y más de una vez los militares debieron retroceder ante el avance de los trabajadores y estudiantes. Recién, a altas horas de la noche, tendrán el control total de la ciudad. Uno de los dirigentes más importantes de esa jornada fue Agustín Tosco, un dirigente del sindical de Luz y Fuerza, hombre de izquierda y protagonista de esas horas decisivas. A pesar de aquellos que han sido siempre nuestros opresores, a pesar del aparato material, represivo y psicológico que montan permanentemente para doblegar nuestra voluntad de lucha, vemos como desde todos los lugares del país y del mundo, siempre el hombre de trabajo surge levantando la bandera de sus derechos y planteando la cuestión en el término de la lucha concreta para suprimir el régimen de la explotación, de la opresión y del privilegio. En una entrevista para uno de mis libros, el secretario de Derechos Humanos de Néstor Kirchner, Eduardo Luis Duhalde, me contó que junto a Rodolfo Ortega Peña viajaron en la noche anterior de Buenos Aires a Córdoba. Me decía esto: recuerdo que con Rodolfo decidimos sobre la marcha tomarnos el tren porque percibíamos que ese paro activo sería trascendente, pero sinceramente nunca nos imaginamos lo que luego sucedió. Cuando llegamos, algunos dirigentes no entendían mucho qué hacíamos allá, nos miraban un poco sorprendidos. Llegamos a las 8 de la mañana y 4 horas después comenzaba un movimiento colectivo que se convirtió en una gran gesta popular que desbordó a las conducciones gremiales y estudiantiles. Nadie dirigió aquella jornada, incluso no había una gran cantidad de consignas políticas, donde el pueblo en la calle explotó. Dejó de ser espectador para ser protagonista e hizo retroceder al ejército en más de una ocasión. Fuimos, sin lugar a dudas, cronistas privilegiados de aquel día. El régimen de Onganía estaba eclipsado. El ministro del Interior, Guillermo Borda, intentó culpar a la subversión perfectamente organizada y planificada, pero era un error. El pueblo había hecho basta a la política extranjerizante que había destruido especialmente las economías regionales. El 2 de junio, el general Perón desde Puerta de Hierro hará declaraciones. Frente a semejante anacronismo, el gobierno de Onganía no puede quedar otra solución que prepararse de la mejor manera para derribar semejante estado de cosas, aunque para ello deba emplearse la más dura violencia. Esta gente se ha pillado en serio y se siente con derecho propio en un lugar al que ha llegado con prepo y de mala manera. El 4 de junio, Onganía renovó todo su gabinete, pero su suerte estaba echada. Las Fuerzas Armadas conspiraban de la mano del comandante del ejército, general Alejandro Lanuse. Un año después, el 8 de junio de 1970, el general Onganía
que había soñado quedarse 20 años, era obligado a presentar la renuncia. Horas después, asumía el desconocido general Roberto Leviton, agregado militar en Washington. Hemos llegado al final. Estamos en YouTube, en Spotify y en el portal de Info 135. No dejen de suscribirse, que es gratis, y recibirán todas las novedades. Trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse de esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. La patria sublevada. Crónicas para saber de dónde venimos.